tallo cerebral. Congregación interna del Hemos tallo hablado de la cerebral. congregación interna del... ¿Ya? Hemos hablado de la congregación interna de la médula, cuando hablamos de la sustancia gris, la sustancia blanca. Aquí, toda esa sustancia gris y sustancia blanca se va proyectando también hacia arriba. No es que se quedó ahí y ahí terminó la médula. Esos fascículos van ascendiendo, solamente que van cambiando de posición y de nombre. Van cambiando de posición y de nombre, como lo van a ver en algunos de los fascículos. Y se van conectando uno con otro. No es que termina en el bulbo todo, o termina en la protuberancia todo, no. Va cambiando de estaciones. Son como estaciones de relevo, como el tren. Tiene una estación y de ahí tiene otro nombre, otra estación, así más o menos, para que entiendan ustedes la figura, ¿no? Tienen nombres, digamos, que cambian de nombre, pero es lo mismo, lleva la misma sensibilidad y sensación. Bueno, ¿por qué llegan tarde? Porque de todos estos centros van a regular y presenta el tallo cerebral. ¿Qué va a regular el tallo cerebral? Y el bulbo principalmente. Son centros autonómicos que regulan ¿qué? La respiración, la circulación, la motilidad gastrointestinal, el sistema cardiorrespiratorio, en otras palabras, cardiorrespiratorio. Por eso cuando hay un problema a nivel de tallo cerebral, hay un paro cardiorrespiratorio, porque aquí están los centros que regulan la frecuencia cardíaca, regulan la respiración. O sea, cuando aparece un tumor o un hematoma que comprime el tallo cerebral, pues puede producir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso es muy importante. ¿Y qué núcleos? Los núcleos que aparecen acá en el bulbo, el 9, 10, el 11, el 12, está en relación con el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso interior. Ustedes ya lo saben eso. El bulbo se conecta con el cerebelo, con el pedúnculo cerebeloso interior. Son dos, uno derecho y otro izquierdo. Entonces se conectan. Entonces, como hay también los pedúnculos cerebelosos medios, que es el puente con el cerebelo, y los pedúnculos cerebelosos superiores, que es con el mesencéfalo con el cerebelo. Entonces, pero esa importancia, o sea, a veces no le damos la importancia. Aquí hay un corte, uno de los cortes del bulbo. Miren ustedes, más o menos el corte A es en la parte inferior, ¿no? El corte A, corte transversal medial de decusación de las pirámides, donde se decusa. Por eso se ve esto. Estas son las pirámides. La pirámide derecha viene hacia la izquierda y la izquierda hacia la derecha. A esto se llama decusación de las pirámides o decusación motora. Cerramos un poquito para que no se arruine la cortina. Al final se rompe la cortina por el viento. Entonces se llama decusación de las pirámides. Miren qué elementos vamos a ir encontrando en cada uno de estos. Lo abro un poquito más esto. La derecha es. Ahora sí, miren ustedes, ahora sí se ve mejor. Entonces la decusación de las pirámides, estamos haciendo un corte, como si le hubiéramos rebanado una marraqueta. Estamos viendo de arriba, estamos viendo adentro. Esta es la configuración interna del bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué encontramos en el primer corte, que es a nivel de la decusación de las pirámides? Eso que es muy importante, esa decusación de las pirámides, ¿no es cierto? Pero encontramos otro. ¿Se acuerdan ustedes de las olivas vulvares? Que son los núcleos olivares, accesorios mediales, ¿no es cierto? Eso que había puesto yo a la visita ahora. Pero además aparecen otros elementos anatómicos. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí aparece un núcleo espinal del trigemio. En la parte inferior aparece un núcleo que se llama núcleo espinal del trigemio. Es cierto que tiene un fascículo. El espinal es un fascículo muy largo que llega desde la espina dorsal, de la espina cervical, mejor dicho, atraviesa el bulbo, atraviesa la protuberancia y
y llega hasta el mesencéfalo. Por eso hay los núcleos masticadores del facial, del trigémino, perdón, porque inervan los músculos masticadores. Eso es a nivel de la protuberancia. Pero a nivel del mesencéfalo existe el accesorio del quinto par craneal. O sea, un fascículo muy largo, una columna grande, y que nace ahí precisamente. ¿Y se acuerdan ustedes el as de Gall y de Burdach, el grácil y el cuneatus, que eran bien separados? Se abren como alas, miren ustedes, y así se ve. El cuneiforme pareciera esto, así que se hace, así se hace. Si ven de este lado, se abre así, y eran paralelos en la médula. Eran paralelos, eran aquí pegados y acá. Se van abriendo, se van ensanchando, se van haciendo ala, pero siguen esos fascículos, y esos fascículos son sensitivos, llevan una sensibilidad profunda, consciente, epicrítica, fina, quiere decir, fina. Entonces sigue el surco colateral posterior, igual el anterior también, ¿no? Sigue. Pero ven ustedes el espino talámico lateral, que también existía en la médula espinal. Espino talámico lateral que lleva ¿qué tipo de sensibilidad? Percepción inconsciente. Espino talámico lateral. Profunda inconsciente. Termoalgésica, el espino talámico lateral. ¿De dónde recibe? ¿De qué núcleo recibe? Del asta posterior, pero ¿de qué núcleo? Del sensibilis propio, gelatinoso rolando. O sea, lo mismo, le repito cada vez. Y cada vez que vamos ascendiendo, va ascendiendo todo estos fascículos. Ese fascículo espino talámico lateral. Miren, y aparece, y está el espino cerebeloso posterior y el espino cerebeloso anterior. Esto es lo mismo, espino cerebeloso. Sí. ¿Qué tipo de sensibilidad llevan esto? Percepción inconsciente. Los cerebelosos. Inconsciente, profunda inconsciente. Profunda inconsciente. Sí. Que está en relación con el equilibrio, Sí. con el tono muscular, En con la altar. estática, ¿no es cierto? Sí. Con eso está en relación. Por eso, guarda, todos vamos ascendiendo y vamos viendo las mismas figuras. Miren, aquí el conducto ependimario, el conducto central, que también existía en la médula espinal, pero se va hacia arriba, se va ensanchando para llegar después a los ventrículos. Bien, aquí la raíz raquídea, ¿qué más tenemos acá? El tronco córtico espinal lateral. Hay un fascículo, los fascículos cruzados y el lateral, el espino córtico espinal o piramidal sí. directo también se llama, que son apenas un 10%. Esto es un 90% que se entrecruzan y un 10% sigue directo. Estos fascículos continúan directo. Lleva, por eso es menos cantidad de sensibilidad en esos casos. Vamos con el otro, con ese. Miren ustedes, el corte transversal a nivel de la decoración sensitiva. Ya. Entonces, más arriba, en el otro corte, la decusación sensitiva, esos fascículos de Gall y de Burdach se cruzan también de un lado al otro. Por eso, lo que es la sensibilidad que llevo de mi lado derecho se manifiesta en la corteza cerebral izquierda, porque existe también una decusación sensitiva ahí, o también se llama decusación leniscal o lenisco-medial, también se llama. Ahí cambia de nombre, ya no se va a llamar Gall y de Burdach, ya no se va a llamar cuneatus o cuneiforme Espera. Sí. Gracias. O de Gall, ¿no? O Gracili o de Gall y cuneato de Burdach, mejor dicho. Cuneato de Burdach. Y no se va a llamar, se va a llamar lenisco medial y lenisco lateral, porque hay algunos que van directo y otros se cruzan. Lenisco, aquí, ese es el tracto espino cerebeloso vestido, allá está. Se produce por delante de la sustancia gris, o sea, viene de atrás. Miren que son los fascículos de Gracilis y estos los cuneatos. Se dirigen hacia adelante y se cruzan por delante del conducto ependimario, por delante de la sustancia gris central, o sea, gris central, por delante de la sustancia gris central y por detrás de las pirámides. Estas son las pirámides, ¿se acuerdan?
las pirámides que se cruzan un poquito más abajo, aquí todavía no se han cruzado, pero en el corte primero, en el anterior transparencia, se ve que se cruzan. Esta todavía no se han cruzado, pero están por delante, por detrás, mejor dicho, de las pirámides, Olivares. Del bulbo, o las pirámides motoras, o los fascículos motores, si quieren. Está formado por fibras arcuatas internas, entonces se cruzan, y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino es este de acá, el tracto espinal del nervio trigémino, que vuelve a aparecer, porque va ascendiendo, lo que le he dicho. Había aparecido a nivel de la médula, el primer corte también, y continúa hacia arriba, sigue el espinal, el celeste, por fuera de las fibras arcuatas internas. Estas son las fibras arcuatas, fibras arcuatas, o arqueadas, quiere decir, arcuatas o arqueadas. El tracto espinal del nervio espinal se localiza por fuera del núcleo. Por fuera del núcleo van pasando los tractos espinotalámico lateral anterior y los tractos espinotectales. Son los fascículos que ascienden. Los espinotectales, o por aquí viene, los espinotectales. Y aquí aparece otra figura, esta, que no sé si está descrita ahí, que es la oliva, ¿no? La que abajo se dilata un poco, las olivas vulvares. Esas son olivas, que son como gusanitos, como ven ahí, son las olivas vulvares. Entonces ya ven ustedes varios elementos. El conjunto se conoce como el menisco espinal, eso ya. Van cambiando de nombre conforme va ascendiendo. Los tractos espinocerebelosos, vestíbulos espinales y rubros espinales se encuentran en la región anterolateral de la médula oblongada. O sea, todos estos fascículos, espinotalámico, espinocerebeloso son los que ascienden. Los que ascienden, si es espinocerebeloso, son los que ascienden, son sensitivos. Y los motores son córtico espinal, córtico vulvar. Ahí, como ven, seguimos, ven, este es otro corte transversal a nivel de disposición sensitiva, de disposición del menisco. Es lo mismo, solamente que ahí están ya con los nombres. Miren ustedes, este es el nervio del hipogloso, aparece el nervio del hipogloso subiendo por la cerca del núcleo del acueducto central, el tendemario se llama, tendemario. Entonces ahí está el núcleo del hipogloso, como ven ahí, núcleo del hipogloso, lateral ahí. O sea, en esto algunos le hacen hacer figuras o tablas, y porque esto no se ve en la médula, no es que se ve, esto es microscópico. No es que van a ver, muéstreme el núcleo del hipogloso, no se lo ve. Por eso hacen hacer maquetas, hacen hacer muchas cosas los docentes. No lo estoy haciendo hacer, porque de repente hay también, para que no se le gastara, suficiente lo que vamos a gastar en el librito, y todo va a salir muy bonito, pero las maquetas ayudan, porque esta maqueta, digamos, ustedes hacen una de estas, y bueno, pueden identificar, y inclusive los exámenes a veces se lo hacen ellos. Lo podemos prestar para que repasar un poquito, tengan en cuenta la figura y repasen un poquito la figura, para que si se le pone un alfiler en alguna de estas figuras, pues la tengan en cuenta, ¿no? Y como ven ustedes, son las pirámides vulvares. Estas no se han cruzado todavía, porque esto es un corte más arriba de la disposición de las pirámides. Es a nivel de la disposición sensitiva. Esta es la disposición sensitiva de disposición meniscal, o menisco medial también se llama, menisco medial. Estos son los núcleos, aquí están, Gracili y cuneatus por aquí, cuneatus, los de Gol y de Burdach. Estos son los fascículos que salen por este lado, ingresan, mejor dicho, y se decrusan acá. Esta es la decruzación. Y de aquí siguen como unos fascículos que se llaman fascículos leniscal o lenisco medial, también se llama. Entonces ven ustedes el lenisco medial, ¿qué tipo de sensibilidad lleva el lenisco medial? Le puedo preguntar. Sensibilidad profunda, consciente, epicrítica, porque viene de Gol y de Burdach, del cuneatus y de Gracili. Entonces, si viene de eso, la misma sensibilidad. El lenisco medial lleva esa misma sensibilidad, ¿de acuerdo? O sea, para que no se confundan, que si eso no había en la médula, no había, va cambiando de nombre, nada más, pero es lo mismo.
es lo mismo, cambia de nombre y ya no es lateral ni posterior, es central, por eso se llaman el helenismo medial y se va hacia adelante, inclusive. Como ven acá, la inclusión es anterior, es por delante del conducto ependimario, ¿no? Ven ustedes, bueno, sigue el núcleo del trigémino, sigue apareciendo el tracto espinal del nervio trigémino, está por fuera. Las fibras arcuatas, estas son las fibras arcuatas, ¿no es cierto? Lo que le he hecho el núcleo olivar inferior, esta es la oliva vulvar, la oliva, la que se dilata y se ve en la configuración externa, que yo le he puesto el alfiler, y ahí se ve la configuración externa del tallo cerebral. Esa oliva es la que hace los volúmenes laterales al tallo cerebral en la configuración externa, al bulbo, mejor dicho. Y es lo que yo le he puesto ahora en el alfiler. Todos han estado, ¿no? ¿Quiénes no fueron a la práctica hoy? Inferior, ¿sí? Y esto, el espino talámico, lo que ya se ha dicho, espino cerebeloso anterior, espino cerebeloso posterior, y este es el espino talámico lateral, que lleva la sensibilidad termoalgésica, ya les he dicho, ¿no? O sea, cuidado que les pregunte, y les pregunto en el viernes, y les voy a preguntar en el escrito que a propósito de eso, el viernes es hola, esto va cambiando de nombres, pero son lo mismo, la sensibilidad es la misma, no es que cambia. El espino talámico lateral se va achicando, pero se va llevando la misma sensibilidad termoalgésica. Esos espinos cerebelosos van a ir al cerebelo, sí, no van a ir a la corteza. El último espino cerebeloso directo es el que va al mesencéfalo y llega al cerebelo, es el último. Pero todos van a ir al cerebelo, no van a ir al cerebro, los cerebelosos, ¿ya? Pero sí el espino talámico lateral sí va al tálamo y de ahí va a la corteza cerebral, ¿sí? Y van apareciendo otros núcleos ahí. Son muchos, por eso les digo, es microscópico, pero ven ustedes ahí otro, a ver ese otro núcleo ahí, el núcleo ambiguo, por ejemplo, está formado por motoneuronas grandes que están ubicadas en lo profundo de la formación reticular. Las fibras nerviosas emergen, se conectan a la parte del glosofaríngeo, el vago, vago y craneal, y la porción craneal del accesorio, y se distribuye hacia los músculos esqueléticos voluntarios. O sea, ¿qué significa que el núcleo ambiguo? El núcleo ambiguo es motor, es como un edificio. Este piso es del glosofaríngeo, el otro piso es del vago y el otro piso es del espinal. Así es, ¿no? En ese orden, es motor, ¿ya? El motor, en ese orden va los fascículos. Pero ahí miren, un corte transversal a nivel de las olivas vulvares, ya, a nivel de las olivas. La cantidad de sustancia gris se aumenta, por eso es que se pone voluminoso, aumenta a este nivel debido a la presencia del complejo nuclear olivar, los núcleos pares craneales, los nervios craneales. ¿Viste esa imagen? 8, 9, 10, 11 y 12 y los núcleos arcuatos. El complejo nuclear olivar, dice la oliva, el núcleo olivar más grande de este complejo es el núcleo de la oliva inferior. Las células del núcleo olivar inferior envían fibras a través de la línea media para ingresar al cerebelo a través de los pedúnculos cerebeloso inferior, ¿sí? de la oliva, ¿no es cierto? Inferior. La función de los núcleos olivares está asociada con los movimientos musculares voluntarios. Yo le puedo preguntar también en la teoría, la oliva vulvar, ¿con qué tipo de movimiento está asociado? Con los movimientos voluntarios, esqueléticos voluntarios, musculares voluntarios, también le puedo decir, no los involuntarios, los voluntarios, ¿ya? Y el núcleo vestíbulo coclear, que es muy importante también, está formado por los núcleos vestibulares mediales laterales, superiores e inferiores, y los núcleos cocleares anteriores y posteriores. En todo caso son 4, ¿no? Ahí. Y no se olviden del núcleo ambiguo, ¿ya? Ahí está, el núcleo ambiguo. Es como piso.
el otro es el menisco medial. Meniscos. Ahí está. Y el corte a nivel de las olivas es que también los núcleos arcuatos son núcleos continuos. Esto ya es en el puente, arriba, en dirección inferior y se localiza en la superficie anterior de las pirámides. Las pirámides contienen fibras córtico-espinales que descienden a la médula espinal y algunas fibras córtico-nucleares que se distribuyen en los núcleos motores de los pares craneales ubicados en la médula oblongata. El menisco medial, este es el que le digo, el menisco medial, allá, es el menisco medial. ¿Qué dice el menisco medial? Fibras emergen desde la expulsación del menisco, o sea, la exposición de sensitiva y su información es sensitiva, llega al tálamo también porque es consciente, profunda, consciente, epicrítica, o sea, fina, y los fascículos longitudinales mediales, ¿no?, constituyen un pequeño tracto de las fibras nerviosas localizadas a cada lado de la línea media y comprenden fibras ascendentes y descendentes. Son los fascículos longitudinales mediales. El tracto espino-cerebeloso anterior, ya saben ustedes de qué se trata. Núcleo se encuentran cerca de la superficie en el intervalo entre el núcleo olivar inferior y el tracto espinal del nervio trigémino y se dirige hacia el cerebelo. El menisco espinal, formado por el tracto espino-talámico anterior y espino-talámico lateral, espino-tectal, es mucho más profundo. La formación reticular, todo esto viene a ser la formación reticular. La formación reticular está formada por una mezcla difusa, como se ve ahí, difusa, de fibras nerviosas y grupos pequeños de células nerviosas que ocupan la posición profunda posterior respecto a la oliva vulvar. Y aquí ven ustedes el corte transversal a nivel justo inferior al puente, ahí inferior al puente, cómo se va transformando esto y va cambiando de posición. Hay pocos cambios en su distribución de la sustancia gris y blanca. El núcleo vestibular lateral ha reemplazado al núcleo vestibular inferior y los núcleos cocleares ahora son visibles. Todo esto, los cocleares son visibles y son de superficie anterior a posterior, desde los pedúnculos cerebelosos inferiores. Y aquí tengo un resumen: los niveles de la médula oblongata y su estructura principal. Miren ustedes, a nivel de la exposición de la pirámide, ¿no?, ¿qué cavidad? El núcleo ependimario o central, el núcleo que después. ¿Qué encontramos todavía ahí? De Gracilis y el puntiforme, ¿no?, y el núcleo espinal. Es un resumen de lo que podemos encontrar en cada uno de los cortes que hemos visto, ¿no?, y el núcleo accesorio. ¿Y qué tractos encontramos de exposición de los tractos córticos espinal y piramidal? ¿Qué tractos sensitivos? ¿Qué tractos motores son? El espino, el tracto espinal del quinto par, el tracto espino cerebeloso posterior, el espino talámico lateral y el tracto espino cerebeloso anterior. Esos son sensitivos. Profundo el cerebeloso. Y que la exposición del menisco medial, por delante ya el conducto ependimario, en los núcleos gracilis se cruzan. También ahí encontramos todavía las pirámides de exposición del menisco medial, que ya a partir de eso se llaman menisco medial, ya no núcleo de gracilis ni cuneados. Y las olivas, y ahí se ve algo del cuarto ventrículo también dentro de la cavidad, porque coincide con la parte superior del bulbo. Ustedes saben que la parte superior del bulbo en la cara posterior coincide con el triángulo vulvar del cuarto ventrículo, ¿no? Ahí las pirámides también, ya justo debajo del puente encontramos netamente el cuarto ventrículo, ¿no? Y hay ausencia importante de la distribución de la sustancia blanca. Ahí ven, corte transversal a nivel de la porción caudal del cuarto ventrículo. Entonces se encuentra el menisco medial se encuentra en la parte más anterior del tegmento, o sea, del techo, quiere decir, este es el cuarto ventrículo, por si acaso esto blanco es el cuarto ventrículo. Todo eso, entonces por delante, ya vamos a ver nosotros, se encuentra en la parte más anterior del tegmento, o sea, el techo del tegmento. Estos son el menisco
el menisco medial. Esto es la pirámide protuberancial, la que llevan la sensibilidad motora hacia arriba, ¿no? Se ven alargados. Lo que eran las pirámides así rectitas se alargan un poco, por eso el bulbo es más ancho y las fibras son alargadas en la protuberancia, ¿no? Y se encuentra acompañado del menisco espinal y lateralmente, ¿no? El menisco espinal. Y el núcleo del facial aparece aquí, el núcleo del facial también. Este es el núcleo del facial. Son los núcleos del facial con su vía sensitiva y motora. El núcleo facial. Este es el núcleo facial y hace sus colículos. ¿Por qué? Porque este es el septo par craneal. Este es el septo par craneal, le dije, ¿no? También le he puesto ahora en la figura la eminencia teres, la eminencia redonda que se ve en el piso del cuarto ventrículo. ¿Se acuerdan? Ese se llama colículos del facial o eminencia teres o eminencia redonda. ¿Se acuerdan de la configuración del cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo? Entonces eso es lo que van a ver ahí. Y luego los fascículos inguinales mediales, ahí se encuentran por debajo del piso del cuarto ventrículo, y ahí encontramos es la vía principal que conecta los núcleos vestibulares, cocleares, con los núcleos que se encuentran con los músculos extraoculares, como el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Esos son los músculos, esos son los núcleos vestibulares cocleares, ¿no? Vestibulares mediales se encuentran por fuera del núcleo abducen, es el núcleo abducen o el tercer par craneal por fuera, ¿no? Por fuera el núcleo abducen tiene una estrecha relación con el núcleo cerebroso. El núcleo espinal del nervio trigémino y su tracto se encuentra situado en la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior. Ahí no se ve. Y aquí ven cuerpos trapezoides, ¿no? Los cuerpos trapezoides y está formado por fibras de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo y los núcleos del cuerpo trapezoide corren transversalmente sobre la parte anterior del tegmento, aquí, los cuerpos trapezoides, ¿ya? Los núcleos continuos son estos, los núcleos del puente, estos de acá, núcleos del puente o continuo, pequeñas masas de células nerviosas que son motoras, ¿no? Los axones de las células se originan en fibras transversales del puente que cruzan la línea media intersectan los tractos córtico-espinales y córticos nucleares, dividiéndose en tractos pequeños. Las fibras transversales del puente penetran en el pedúnculo cerebeloso medio y se distribuyen en los hemisferios cerebelosos. Esta conexión produce la vía principal que une la corteza cerebral con el cerebelo. Ahí seguimos, miren. Ven ustedes que es similar al anterior, el núcleo motor del trigémino, situado debajo de la parte lateral del cuarto ventrículo, ¿no? Dentro de la formación reticular. Aquí encontramos, esta es la formación reticular, y aquí encontramos este cruce, ¿ya? El núcleo sensitivo principal del medio trigémino se encuentra fuera del núcleo motor y se continúa hacia abajo el núcleo tracto espinal, aquí por fuera, Los pedúnculos cerebelosos superiores, entonces que se encuentra acá, los pedúnculos cerebelosos superiores, posterolateral respecto al nervio trigémino, y el cuerpo trapezoide del menisco medial se localiza en la misma posición que en el corte previo. El menisco lateral y espinal están situados en el extremo lateral. Este es el menisco, el cruzamiento, el menisco medial. Y así, seguimos con ello. Miren ustedes, es bastante compleja la figura. Estoy poniendo varios porque es bastante compleja. Miren los pedúnculos cerebelosos superiores. Esto es el mesencéfalo, ya estamos llegando al mesencéfalo. Y ahí vemos el cuarto ventrículo. Todavía no hemos llegado, pero ahí ven ustedes el velo medular superior del cuarto ventrículo, que les dije cómo está formado el techo, era una de las preguntas, ¿no? Escrita, el techo del cuarto ventrículo, por el velo medular superior y el velo medular inferior. Entonces el cuarto ventrículo ahí está con los datos ya. La cavidad del cuarto ventrículo, los pedúnculos cerebrosos superiores, el núcleo motor del trigémino,
el núcleo sensitivo del trigémino, y aquí vemos los cuerpos trapezoides, y aquí vemos el menisco medial, esto trapezoide, y aquí el menisco espinal, y estos son los pedúnculos cerebrosos medios, lateralmente, ¿no? Y esta es la raíz sensitiva del trigémino y la raíz motora del trigémino, y las fibras pontinas, y estos son los núcleos pontinos, ¿no? O córticos, también espinales se llaman córticos nucleares, son los núcleos pontinos. Y hay un resumen también de esto, que encontramos el folículo del facial, el que le hace la vuelta al sexto par craneal, el cuarto ventrículo, el núcleo del facial, el núcleo del nervio abduce, lo que le decía, el núcleo vestibular, medial, el núcleo espinal, del quinto par craneal, núcleos del puente y núcleos trapezoides. El tracto motor, tracto córtico espinal, el tracto sensitivo, el tracto espinal del quinto par y el menisco lateral y el espinal medial. Y ahí el núcleo del trigémino también lo encontramos ahí, y el núcleo motor sensitivo del trigémino y los tractos correspondientes. Ahí vemos un corte transversal a nivel de los folículos inferiores, ¿no? Folículos inferiores. ¿Qué significa? Si decimos folículos inferiores, estamos hablando de tubérculos cuadrigéminos. ¿Qué? Tubérculos cuadrigéminos. Sí, entonces, ¿y eso dónde están? ¿En cuál? ¿El mesencéfalo, protuberancia o mesencéfalo? Entonces ya saben, tubérculos cuadrigéminos inferiores. Muy bien, está formado por un núcleo de una gran sustancia gris que se encuentra debajo de la elevación superficial correspondiente. El núcleo troclear quiere decir donde se origina el cuarto par craneal, el troclear, ¿no? Es cerca de la sustancia periaquilostal, también se llama. De ahí se origina el cuarto par craneal, ¿no? Está en el centro núcleo troclear. Se encuentra la sustancia gris, cerca del plano medio, justo detrás del fascículo longitudinal medial. Sus fibras se cruzan completamente en el velo vulvar superior, ¿no? Se cruzan allá y se van hacia adelante. Y luego el menisco, el medial asciende por detrás de la sustancia negra. Esta es la sustancia negra, por si acaso. Esta es la sustancia negra, y entonces por detrás ascienden los fascículos precisamente del menisco medial, ¿ya? El menisco medial, por detrás, la sustancia negra. La sustancia negra o migra, es un gran núcleo motor ubicado entre el tegmento, techo quiere decir, y el pie peduncular. Esto se llama pie peduncular del pedúnculo, porque ahí salen los pedúnculos, ¿no? Y se encuentran a lo largo del mesencéfalo y está en relación con el tono muscular. Esta sustancia negra. Por eso cuando falla, ahí aparece el Parkinson, que le he dicho, la sustancia negra. ¿Con qué está en relación eso? Con el tono muscular también, ¿no? Entonces, en el pie peduncular contiene los tractos ascendentes, o sea, si son ascendentes son sensitivos, y se encuentran separados del tegmento por la sustancia negra, del techo quiere decir, por la sustancia negra. Las fibras córtico-espinales o córticos nucleares ocupan los 2/3 medios del pie. Esto es el pie o pedúnculo. Estos tercios medios son motores y los de afuera son sensitivos, son ascendentes, los pedúnculos ascendentes, ¿no? Entonces los descendentes son las fibras frontopónticas, vienen del lóbulo frontal, ocupan la parte medial del pie, y las fibras frontopontinas abarcan la parte lateral del pie, temporopontino, lateral del pie. Y ahí ven ustedes otra imagen a nivel de los folículos inferiores, y están ya con nombre para que se ubiquen ustedes. Es lo que les había dicho acá. Esta es la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra. Y esta es la expulsación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Pedúnculos cerebelosos superiores se cruzan y se van ya al cerebelo. Esto se llama tegmento o techo, digamos, y esto es el pie peduncular, todo esto de abajo.
está separado por la sustancia nigra, que tiene relación con el tono muscular de la sustancia nigra. Este es el fascículo ventral medial, y estos son el menisco medial, el menisco espinal y el menisco trigeminal. Aquí, además del menisco lateral. Pero aquí le dije el núcleo troclear, y aquí el núcleo mesencefálico del nervio trigémino, porque tiene su, le dije, ¿no? El trigémino, ¿dónde nace? De la cervical, de la porción cervical de la médula, pasa al bulbo, pasa al puente y llega al mesencéfalo, inclusive, es una columna muy larga. Y aquí está el acueducto mesencefálico y los colículos inferiores, ¿no? Y el nervio troclear. Este nervio troclear se ha ido y se ha cruzado a ese nivel y sale por la parte anterior. Los colículos están acá, los colículos del facial, ¿no es cierto? Aquí salen por la parte posterior, aquí teníamos el frenillo o frenillo de Biosen y se van luego hacia la parte anterior. Esto anterior, que es motor, todo esto es sensitivo, esto es núcleos de sensitivo, el fascículo longitudinal medial y los núcleos del patético troclear y este del motor ocular del trigémino. ¿Por qué no sale el motor ocular motor ocular común? Porque está en este otro corte, ahí ya va a aparecer, todavía eso no. Ese está hablando del motor ocular, oculomotor, ahí está. El oculomotor tiene que estar en paralelo, pero no se lo ve ahí. Ah, no, sí, aparece, este es ya, porque este no se cruza. Si se fuera hacia los colículos, es el troclear. Hemos visto el troclear que nace, pero a la misma altura, pero por encima de ese corte. Miren ustedes, voy a volver otra vez atrás. Este pareciera que es el mismo, pero no es el mismo. Este es el troclear. Y por encima de este corte va a aparecer este otro núcleo, que es el motor ocular, el tercer par craneal, el motor ocular común, por encima de este corte. Pareciera que fuera el mismo, pero no es el mismo. Este es el troclear, ¿no? El patético troclear, que está también en la sustancia gris periaqueductal, pero eso sale en la fibra hacia atrás, miren ustedes. En cambio, este sale hacia adelante, como ven ahí, ese es el tercer par craneal. Y el menisco, siguen los menisco medial, espinal y trigeminal, siguen también, aparece el núcleo rojo, ahí, el núcleo rojo, el que está precisamente rojo, el núcleo rojo, ¿no? Una masa redondeada de sustancia ubicada entre el acueducto mesencefálico cerebral y la sustancia negra, ¿no? Y la formación reticular se ubica en el tegmento por fuera y detrás del núcleo rojo, toda esta sustancia reticular. El pie peduncular contiene los tractos descendentes del nivel anterior, todo esto ¿ya? Hay más, estoy seguro. Y ahí está el resumen de lo que le he dicho, para que ustedes lo revisen. Y ahí está la distribución sensitiva de cada uno de los núcleos, también los pares craneales, ¿no? Tanto sensitiva, vegetativa, presentan en el tronco encefálico. De todo el tronco encefálico, ahí está identificado cada uno de ellos. Y miren ustedes, como les he dicho, esto es un corte, digamos. Estos son los núcleos que hay. Sagital. Todos los núcleos sensitivos, vegetativos, sensoriales, motores, parasimpáticos. El cerebelo y este es el tallo cerebral. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. En el mesencéfalo van a ver ustedes la emergencia de los núcleos. El núcleo promotor y el núcleo troclear tienen que estar ahí, troclear por debajo, y miren ustedes, el núcleo promotor. Pero aparecen otros núcleos también. El de Edinger-Westphal o núcleo motor. ¿No? ¿Sabe qué es el de Edinger-Westphal? Sí. Aparece un núcleo que se llama el núcleo Oculomotor. accesorio del motor ocular común, O sea, el oculomotor. que se llama el núcleo de Edinger-Westphal, que está unido al núcleo del motor ocular común. ¿Y qué tiene como función el nervio ocular motor? ¿Ves? Sale por la parte anterior. En cambio, el patético troclear sale por atrás, a nivel de colículos inferiores, después se da la vuelta. Pero esta importancia del núcleo de Edinger-Westphal, o núcleo, y que le han debido decir cuando hablaron de midriasis y miosis, ¿no es cierto? El de Edinger-Westphal tiene relación
precisamente con la mitriasis y con la miosis, o sea, la contracción de la pupila y la dilatación de la pupila. Vía El órgano vía vegetal. diferente. Entonces, le han debido decir cuando hablaron de pupila, ¿no es cierto? Su médico y su docente, ¿no? Le dijo, ¿no es cierto? ¿Le dijo o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Habló de ese núcleo de Eddy Hierro-Espal que se encuentra en el mesencéfalo y que está junto al motor ocular común. Yo le puedo preguntar también, ¿qué función tiene o dónde se encuentra el núcleo de Hierro-Espal? En el mesencéfalo, unido al tercer par craneal, al motor ocular común. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y después ven ustedes, esta columna celeste, mire de dónde llega. Desde abajo va subiendo y va teniendo como estaciones de relevo. Es el quinto par craneal, pero el núcleo principal, el núcleo masticador principal del trigémino, se encuentra en la protuberancia. Y ahí ven cómo sale el trigémino, con sus tres ramas, ¿no? Con sus tres En el ramas. puente. Oftálmica, Protuberancia, el maxilar superior y maxilar inferior, o mandibular. Sí, ahí. Así. Entonces van en escala, ¿ya? En escala, y van apareciendo cada uno de los núcleos. El núcleo abducen, miren ustedes. Pero miren ¿cuál creen que es este que le hace una vueltita al abducen, el motor ocular común? ¿Cuál es el que dije que le hace una vuelta? El séptimo par craneal, Facial. el facial, que le hace una vueltita, por eso en el piso del cuarto ventrículo se encuentra la eminencia teres, que les puse hoy. Esto es el cuarto ventrículo, y aquí mire como hay una bolita, y este es el cuarto ventrículo, aquí le he puesto el alfiler, y esa bolita, esa eminencia teres, corresponde al núcleo del abducen, o septo par craneal, pero también se llama colículos del facial, porque el facial le da una vuelta y recién sale por este lado, el medio facial, ¿no? Entonces le da una vueltita, por eso se llama colículos del facial, o eminencia tere, o eminencia redonda, es donde le he puesto también el alfiler en el piso del cuarto ventrículo. Esto es el cuarto ventrículo, este es el piso del cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Piso del cuarto ventrículo. Y luego vamos bajando ya el núcleo vestibular, el núcleo coclear, y aquí tiene que aparecer también el núcleo del doceavo par craneal, pero debe estar más abajito. Aquí debe ser. Este debe ser, con seguridad, debe ser el núcleo. Sí, está bien. Ahí está. Este es el núcleo ambiguo, es como un piso, como le decía. Aquí está en relación, el núcleo ambiguo está en relación con ¿qué? Con el 9, no, con el 9, el 10, el 11avo par craneal y el 12avo par craneal, ¿ya? Con el 12avo par craneal. Con eso está el núcleo ambiguo porque es motor, ¿ya? Motor. Bien. Entonces están todos los núcleos ahí, en esa figura. Solamente hay que concentrarse. Y ahí está la emergencia de cada uno, lo que hemos visto hoy, y lo que volvemos a repasar. La emergencia del surco del motor ocular común, situado en la cara anterointerna del pedúnculo cerebral, que corresponde precisamente a la sustancia perforada posterior. Ahí se emerge el tercero, el cuarto emerge la cara posterior del pedúnculo cerebral, acá al lado del frenillo de la válvula de Biusi. Ahí le dije, ¿no? ¿Cierto? Y el quinto par que se ve ahí, donde emerge la cara inferior de la protuberancia anular a nivel de los pedúnculos cerebrosos medios, de dos raíces, una externa y una interna, una sensitiva y otra motora, y ahí está la emergencia de cada uno de ellos también, para que ustedes se ubiquen, ya emergencia. Son los orígenes aparentes, la fosita supraolivar, el séptimo par craneal, el octavo la fosita lateral, ¿no? Por fuera. Y ahí está del 9, 10, 11 y 12, ¿no? Uno preolivar, el 12, ¿no? Si está en preolivar, los surcos preolivar, el bulbo requillo, y las otras retroolivar, toditas, el 9, el 10 y el 11, ¿ya?
Esa figura se la he mostrado ya también, ¿no es cierto?